todo lo que tuvo que enfrentar, al final se hubiese quedado en la tumba, hubiese sido todo un fracaso. Y gracias al Señor, gracias a Dios, a que Él siempre cumple lo que promete y a través del Espíritu Santo Él le dio vida y le dio resurrección a Él y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y es lo que nos garantiza a nosotros la vida eterna. Así que estamos agradecidos por la obra de Cristo y porque eso nos ha acercado a Él y nos ha vuelto de nuevo a la comunión con el Padre a través de este sacrificio que él hizo, entregando su propio Hijo en la cruz. Así es que el resumen de esta lección hoy es bastante interesante también como todo. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas desafiantes palabras de Jesús a Nicodemo son la clave para comprender el propósito de Dios al enviar a su Hijo para salvarnos y transformarnos. Todo tiene que aceptar, todos tenemos que aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz, hacerlo nuestro, aceptarlo, para que a través del Espíritu Santo podamos ser renovados y podamos ser transformados. Este nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, quien da a nuestra vida una dirección totalmente nueva bajo la influencia del Espíritu de Dios. Cuando esto ocurre, comenzamos a verlo todo desde una perspectiva nueva y celestial, centrada en torno, ¿Dónde tú perdón, estamos? ¿Dónde tú centrado verlo desde una perspectiva celestial, centrada en torno de nuevo docente. La muerte de Cristo en la cruz, mediante la fe en Jesús crucificado, nuestro destino eterno cambia y nuestro carácter se transforma. Ya no estamos a oscuras en lo que respecta a los caminos de Dios. Ahora podemos caminar en la luz de la verdad divina. Gloria al Señor. Así es que esta es la verdad central de esta lección de hoy. Y, y el esquema de la lección dice que la primera parte, el Espíritu Santo da vida espiritual. Ahí vamos a estar en el libro de San Juan, su capítulo 3 desde el 1 hasta el 8. La parte A, nuevo nacimiento. La parte B, nacido del agua y del Espíritu. La segunda parte dice, la resurrección de Cristo es profetizada. Y vamos a estar en el libro de San Juan, su capítulo 3 desde el versículo 9 hasta el 15. A, falta de comprensión. B, Cristo es levantado. Esa es la segunda parte. Vamos a ver. La tercera y última parte, al aceptar la salvación, accedemos a la luz, porque Él es la luz y cuando nosotros lo aceptamos a Él, entonces ya dejamos de ser tinieblas, porque cuando estamos fuera de Cristo somos tinieblas, pues andamos en oscuridad. Ahí vamos a estar seguimos en el mismo capítulo 3 de San Juan y vamos desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Es menester creer en el Hijo de Dios. Y la parte B, nueva naturaleza. Entonces, este es el esquema en el que vamos a estar mirando hoy esta lección. Y a modo de trasfondo histórico, dice que justo antes de su encuentro con Nicodemo, Jesús había expulsado del templo a los mercaderes y cambistas. Solo podemos ver en San Juan 2, del 13 al 16. Dice que Juan nos dice que como resultados muchas de las personas creyeron en él debido a los milagros que había realizado. Sin embargo, Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el hombre. O sea, ya Jesús de antemano los conoce, lo que hay dentro del corazón del ser humano. En otras palabras, Jesús no se fió de estos aparentes creyentes. Sabía que no había una sinceridad
ahí en su corazón. La Y mía bueno, no. y no sé si alguno de los que Usted, estamos aquí, árbitro, no sé si alguno de los que estamos aquí hoy se ha aprendido su texto de Juan 3, 14. Este es el momento ahora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Marta, nuestra hermana Nicole. No se escucha, Nicole, está silenciada. Cerrado. fíjate, ahora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Nicole. ¿Alguien más? Oye, hermana, ¿me escucha? Sí. Ah, sí se escucha, hermano Nelson. Dios le bendiga. Eh, Así como la serpiente fue, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Amén. 3, Gloria a Dios. 16, ¿no? 3:14. 14. Amén. Dios bendiga al hermano Nelson. Dios le bendiga a la hermana Marta, a nuestra hermana Nicole. Amén. ¿Alguien más? La hermana Oneida tiene la mano levantada. Ujú. Sí, sí, amén. Dios Adelante, le perdón, hermano bendiga a Neida. todos, hermanos. La palabra de Dios dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Amén. Sí, Dios bendiga a nuestra hermana Oneida. ¿Alguien más? Pues bueno, así que con esto ya entregamos al maestro, nuestro hermano Lorenzo, nuestro maestro, así que Dios le continúe bendiciendo y bueno, vamos todos a disfrutar y que Dios bendiga a todos aquellos que no había saludado, son todos muy bienvenidos. Adelante, hermano. No se escucha, hermano Lorenzo, está cerrado. Silenciado. Daba las gracias por la oportunidad que el Señor nos ha concedido, como cada viernes. Estamos reunidos y como digo, siempre la finalidad del propósito es uno, y es el dejarnos enseñar por el Señor la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia, la palabra. Debe ser preocupación y meta de cada creyente. No importa el tiempo que tenga sirviéndole al Señor, sean mucho tiempo o poco. Todo creyente debe envolverse en su escuela bíblica respectiva. Gloria al Señor, porque la escuela bíblica, como se ha dicho, y yo lo creo y lo repito ahora, es la universidad del creyente y por otra parte es la escuela bíblica, gloria al Señor, nuestro departamento de enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a pasar, entonces, vamos a tratar de ganar tiempo, tratando de salir un poco delante del tiempo. Jesús es exaltado. Es el tema de la lección de hoy, dicho sea de paso. Es el tema, como decía la hermana Ibelice, es la lección número 1 y todos ya sabemos por qué. Si ya se empezó la semana pasada en el número 3, todos sabemos cuál fue la razón para que esto sucediera de esta manera. Jesús es exaltado. Gloria a Dios. Voy a suplicar a un hermano, por favor, que no se esté leyendo Juan capítulo 3, versículos 1 hasta el 3. Un hermano que desea hacerlo, por favor, lo único que hágalo rápido si lo va a hacer.
Lo leo yo, hermano Lorenzo. Adelante, hermana Nicole. Había un hombre de Juan, los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. no puede ver el reino de Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermana Nicole. Muchísimas gracias. Esta es una lección por demás interesante y también muy apasionante. También tiene otro detalle, muy instructiva para todo creyente. De esta lección, que emana del capítulo 3 del libro de Juan, hay muchas cosas que podemos aprender, principalmente aquellos hermanos que tienen aspiraciones a ministerio, cualquiera de ellos. Hay muchas cosas que podemos aprender y nos pueden servir de ejemplo en el futuro, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial. Gloria al Señor. Y los dos personajes de este capítulo son el Señor mismo y un caballero que se llamó Nicodemo, del cual vamos a sacar, o vamos a tratar de sacar a relucir algunos detalles que debemos saber. Gloria a Dios. Porque dice el versículo primero que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un detalle importante para nuestra comprensión, dice que ese hombre era un principal entre los judíos. Eso significa que el hombre era todo un personaje. Gloria a Dios. No era una persona cualquiera. Reitero, dice que era un principal entre los judíos. Y cuando nos dice eso, obligatoriamente, necesariamente, nosotros como lectores y estudiantes de la palabra del Señor, eso tiene que movernos a la investigación, al análisis. Gloria al Señor, a escudriñar. Muchas veces nosotros mencionamos la palabra escudriñar y es posible que no entendamos a cabalidad qué significa escudriñar. Pues yo se lo voy a decir, no de manera amplia, de manera muy somera, pero se lo voy a decir. Escudriñar es, por ejemplo, cuando a usted se le pierde algo en su habitación, por ejemplo. Está de noche. ¿Qué hace usted para encontrar ese algo que no es de un tamaño muy grande? Usted prende la luz. Es posible que la luz de eléctrica que usted tiene en su habitación no es suficiente para buscar eso que le cayó al eso tener un tamaño diminuto. ¿Qué hace? Es posible que se busque una lámpara, o es posible que se busque una linterna para poder ir a los rincones donde los reflejos de la luz de la bombilla de su habitación no llega. Usted busca una linterna y todo pedacito del cuarto donde la luz, los reflejos de la lámpara de su cuarto no llega. Usted con la linterna lo ve mejor. Y al usar la linterna es una forma de escudriñar. Es buscar en detalle. Es buscar de manera minuciosa.
Gloria al Señor. Y la Biblia nos aconseja a que escudriñemos. Y para escudriñar se necesita tiempo, se necesita paciencia. Gloria al Señor. Entonces, este hombre que era un principal entre los judíos, ¿por qué la Biblia dice que era un principal? ¿Qué es lo que él tenía que lo hacía principal? Pues Nicodemo era fariseo, número uno. Número dos, además de que era fariseo, era miembro, Nicodemo, era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín en aquellos tiempos? El Sanedrín era una especie de tribunal judío. ¿Qué funciones tenía el Sanedrín? El Sanedrín tenía funciones tanto sociales, legales y hasta no, espirituales y hasta legislativas. Cuando se suscitaban problemas entre ciudadanos judíos, lo llevaban al Sanedrín y allí juzgaban. Cuando había, por ejemplo, que hacer un trabajo en el templo, un trabajo importante, como una ampliación del mismo, pues era el Sanedrín que daba permiso para hacer dicho trabajo. Cuando dos ciudadanos tenían problemas personales, eran llevados ante el Sanedrín para solventar el caso de esos ciudadanos. El Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres fariseos todos, presidido por un sumo sacerdote o por el sumo sacerdote de entonces. Es decir, eran 71 hombres, 70 fariseos que componían la autoridad de dicho tribunal presidido por el sumo sacerdote de turno. Gloria al Señor. A esa gente era que pertenecía Nicodemo. Y Nicodemos, según nos dice el versículo de 2, era una persona importante en el pueblo, era una persona muy respetada, era una persona muy considerada, era una persona de elevado prestigio ante el pueblo. Como dijimos antes, no eran cualquiera. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Aleluya. Me detengo aquí. Hay una mano levantada, hermano Lorenzo. Dele paso. Dios, Adelante. sí, Dios le bendiga. ¿No? Se dice responsables, ¿verdad? Que eran importantes en la sinagoga. Era que ellos tenían la función tanto de organizar servicios o tanto se encargaban de la parte administrativa, ¿verdad? Y religiosa de los templos. Y también ellos también en los templos se predicaba y todo, entonces ellos se mostraban, eran los que preparaban todo eso, los que estaban ahí, mantener la disciplina dentro de los templos, supervisar, ¿verdad? Que todo estuviera bien dentro de la sinagoga. Prácticamente eran los que cuidaban ahí, aparte del Sanedrín. Entonces, Los estos eran los miembros importantes de la Sanedrín. sinagoga. Ellos De eran acuerdo. esa función de los que eran importantes en la sinagoga. Muy bien, muy bien. Recordemos también que el último lugar, el último juicio que se le hizo a Jesús, ¿dónde fue que se le hizo? En el Sanedrín. Fueron los miembros del Sanedrín los que condenaron a Jesús. Bueno, pero esto no viene al caso ahora. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche, me detengo aquí. Me detengo aquí porque voy a hacer una pregunta que necesita respuesta. ¿Por qué fue Nicodemo a Jesús de noche?
Un Hola, hermano, em, ¿sí? fue a Jesús de noche porque en ese tiempo, em, si no recuerdo mal, nos lo explicaron en la clase, estaba mal visto o estaban persiguiendo a Jesús y él no quería que lo vieran junto a él. Él no quería que lo viera. Muy bien, Gaby, muy bien. ¿Quién más puede aportar o quiere aportar o avalar lo que acaba de decir Gaby? Hermano, Necesito por lo menos una respuesta más. hermano Lorenzo, Adelante, hermano yo creo que fue más Nelson. que también fue por pena, ¿eh? Sentía pena, vergüenza de que andaba buscando al Señor. Él sabía la Ujú. respuesta, quería Sí, preguntarle y yo creo que era pena la que sentía, vergüenza. muy bien, hermano Nelson, gracias. Más que todo, Muchas gracias. Yami. más que todo eso era conspiración. Acuérdense que Jesús, algunos le decían que era como una persona que andaba en contra del trono, del reinado, y aparte a otros decían que era agitador político. Y claro, Sí. era algo que iba en contra del reinado de ese momento, era algo que iba en contra de la ley judía y de la parte política. Entonces, visitar a Ujú. Jesús era algo de ir en contra de la ley de ese momento, o sea, era Muy algo bien. del que iba, tenía que ir a oscuras, tenía que ir clandestinamente a visitar a Jesús. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, Yami. Hermanos todos, teniendo en cuenta, perdón, teniendo en cuenta que Nicodemo era todo un personaje importante dentro del pueblo de Israel. Era un hombre de alta estima, muy respetado. Era un hombre que ocupaba un lugar de preeminencia entre el pueblo. Gloria al Señor. ¿Cuál era la idea que la gente tenía de Jesús, como acaba de decir ya? Habían varias opiniones que giraban en torno a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo ministerial en la tierra. Había unos que querían que era un farsante, que era un impostor, que era un engañador. Sin embargo, Nicodemo se acercó a Jesús de noche, no porque creyera que el Señor Jesucristo era un impostor o era un farsante, ni nada por el estilo. Vuelvo al versículo otra vez. 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, gloria a Dios, le dijo, Rabí, que traducido es maestro. Ahora, ¿quién está llamando maestro a Jesús? Otro maestro. Porque además de otras funciones de Nicodemo como miembro de Sanedrín, como fariseo, era un maestro del pueblo. Este maestro le está llamando maestro al Señor. ¿Por qué? Porque reconocía, o por lo menos en su fuero interno, estaba convencido, aleluya, que nuestro Señor no era cualquier cosa, no era cualquier persona. Y se acercó a Jesús de noche. Ahora, la pregunta que yo acabo de hacer, ¿por qué se acercó a Jesús de noche? Lo que contestaron estuvieron bien, pero hubo dos causas principales, además de otras posiblemente, del por qué Nicodemos se acercó de noche. Amén, hermano Lorenzo. Gloria. Según yo, Adelante. esa otra parte puede ser que era una costumbre que tenían los rabinos, hacían Era estos una encuentros. costumbre que tenían los rabinos cuando querían tener una conversación al detalle, a fondo y larga con una persona. Iban de noche porque parece como que ellos pensaban que la noche le daba oportunidad de sostener una conversación muy a fondo con una persona. Gloria al Señor. Así es. Y si usted se fija del capítulo 3
de Juan, los 36 versículos que contiene ese capítulo, todas están escritas ahí en respuesta a la pregunta o a las preguntas que hizo Nicodemo. Es decir, fue una respuesta amplia, larga y abundante. Gloria a Dios. Entonces decíamos que hubo dos razones principales para que Nicodemo se acercara a Jesús de noche. Una de ellas, ya lo dijo la hermana Oneida, era una costumbre entre los rabinos cuando querían sostener una conversación, llevar a algo, conversar de manera detallada, buscar todos los detalles, una conversación a fondo, hacerlo de noche. Pero también había otra razón principal, y era que Nicodemos tenía temor, tenía miedo de sus compañeros, de sus colegas, de sus correligionarios. ¿Por qué? Porque los fariseos, los miembros del Sanedrín, parece ser que ya habían tomado la decisión de expulsar del Sanedrín a cualquier miembro del mismo que se juntara con Jesús. Y para evitar este contratiempo, se acercó a Jesús de noche. Aleluya. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Por qué razón? ¿Qué tenía Nicodemo? ¿Qué sentía Nicodemo? ¿Qué tenía dentro de sí? Yo quiero que usted se exprese o nos expresemos todo. Porque Nicodemo no fue así por así. Nicodemo, según se desprende de la lección misma y de este capítulo, Nicodemo tenía una gran inquietud. Número uno, podemos pensar. Nicodemo, ¿o es que Nicodemo tenía un llamado? Nicodemo, en lo más íntimo de su corazón, de su alma, estaba escuchando en lo secreto la voz de Dios que lo estaba llamando. Aleluya. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué Nicodemo se acercó a Jesús? ¿Qué buscaba él siendo un maestro? Siendo un prominente maestro. Y si era un prominente maestro, tal vez eran muy pocas cosas que él no supiera. Aleluya. Yo pienso que eran en realidad muy pocas cosas que podían inquietar a Nicodemo para él dar ese paso, ese salto, casi en desobediencia, saliéndose de su mundo, de su carril, para ir a Jesús, quien, en la opinión de su propio pueblo, la opinión de una gran parte de su pueblo, no le favorecía en nada a nuestro Señor. Sin embargo, Nicodemo se acercó. ¿Qué buscaba Nicodemo? ¿Qué tenía? ¿Qué piensa usted que necesitaba Nicodemo para hacer esto? Gloria al Señor. Yo quiero escuchar su voz. ¿Nadie? Sí, te tengo en pantalla, Oneida, y te estás riendo. Una sonrisa hermosísima. Yo quiero que te expreses con palabras. Eh, yo creo, bueno, soy un poco corta para palabra, pero voy a intentar decir algo, hermanos. Creo que Nicodemo tenía esa misma inquietud que tenemos muchos de nosotros al momento de que estamos empezando a ver lo que Dios está haciendo, ¿no? A manifestarse. Surgen muchas inquietudes, muchas dudas. Y yo creo que Nicodemo no era una persona a la que no le llegaban esas dudas, a pesar de que él conocía mucho de aquello que pasó también en el Antiguo Testamento, eran personas estudiosas. Y bueno, él quería saber más sobre quién era Jesús. Nicodemo Siento que tenía
una gran inquietud, y aquellos que piensen que Nicodemo estaba en cierto modo contestando a una vocecita inquieta que resonaba dentro de su corazón, dentro de su alma, y él estaba buscando respuesta a su pregunta que nadie había respondido, ni siquiera su propia religión. Dios bendiga. Y es que, maestro, Amén. perdón, Pero como las damas van primero, pastor, vamos a cederle la palabra ya. Muy bien. Sí, no, estoy hablando con alguien. Bueno, pues, esta se me fue. Bueno, pues, como vemos, ¿verdad? Nicodemo, como estamos diciendo, era un hombre también maestro de la ley, era conocedor. Se decía, ¿verdad? Todos los milagros que andaba haciendo Jesús. Aparte, él andaba haciendo, si Nicodemo era maestro, él sabía que él andaba haciendo cumplimiento, o sea, de algunas profecías. Entonces, mismo esto, de que él buscaba respuestas, él buscaba conocer ese personaje que decía, porque todos cuando sabemos que hay una situación, queremos ver qué es lo que está sucediendo y queremos ver si esa persona es real. Cuando nos hablan del testimonio de alguien, yo quiero conocer esa persona también, si comprobar realmente la veracidad del asunto por uno mismo. Exacto, si tiene el testimonio que me están diciendo, yo tratarlo y ver si realmente es lo que me han dicho de la persona. Muy bien. Entonces me imagino que era eso, la inquietud de Nicodemo, y saber también ser el Mesías. Amén. Gracias, Yami. Pastor. Se nota que Nicodemo minuciosamente estaba siendo tratado por Dios. Se nota porque no vinieron otros con él. Él vino solo. Y sí, y cuando una persona está siendo tratada por Dios, el caso de él, mira todas las preguntas que le hace al Señor. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer la obra que tú haces si no proviene de Dios. Es decir, que él reconocía que Jesús venía de Dios. Estaba siendo tratado por el Señor. Amén. Y hay algo que pasó a ser, no me voy a adelantar, de ahí en adelante las cosas no siguió igual. Las cosas cambiaron en la vida de Nicodemo. Sí, señor, así fue. Pero fíjense una cosa. Nicodemo, como usted acaba de decir, pastor y hermanos, fue solo. Encontró a Jesús y abordó a Jesús en una conversación. Pero habló en nombre de él y de sus compañeros. Aleluya. Que parece que tenían el tema apasionante en común, sí. Porque yo me detuve aquí en la frase rabí, reconociendo de parte, Nicodemo reconociendo que ese hombre que él tenía delante era un verdadero maestro. Déjenme decirle por otra parte que un judío, mucho menos un fariseo, no le decía maestro o rabí a cualquier persona, ¿eh? No. Sin embargo, Nicodemo le dijo, rabí, sabemos, aleluya. Cuando Nicodemo le dice al Señor, sabemos, está hablando en nombre de él y de los 69 o 70 miembros del Sanedrín. ¿Por qué? Yo creo que yo no estoy perdido en mi mente cuando yo pienso que a lo mejor es casi seguro que en alguna ocasión todos los miembros del Sanedrín habían hecho una reunión. Habían hecho un pequeño, ¿cómo se llama? Cónclave. No, cónclave no. Cónclave es un asunto que hace para escoger líderes católicos. Era convención entre ellos. Conversatorio. Sí, hicieron una conversación y llegaron a una conclusión. Por lo que Nicodemo
Aleluya. Se está expresando de acuerdo a esa conclusión que llegaron con respecto al nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie, Leo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Me detengo aquí. Yo quiero que alguien me diga una sola de estas señales a la que posiblemente Nicodemo se estaba refiriendo. Una sola señal. Por ejemplo, para ganar tiempo no voy a esperar más, lo vamos a decir. Mire, a pesar de que la Biblia no está escrita en orden cronológico, en su generalidad, en algunos casos sí, y es muy posible que Nicodemo supiera de la fiesta de las bodas de Canaán, o a lo mejor estuvo en esa fiesta. De todas maneras, Nicodemo sabe de la señal que Jesús hizo en dicha boda al convertir en agua en vino. Es algo sobrenatural. Ningún ser humano puede hacer esto. Por mucha sabiduría que tenga, por muchas cosas que tenga colgado en su pared, en la pared de su sala, reconocimiento y todo eso. Ningún ser humano puede hacer eso. Y aparte, Y ni tal vez, no lo digo de manera definitiva, presenció esto y otras cosas, otras señales que Jesús había hecho. Y Nicodemo en su fuero interno tenía ya el convencimiento de que ese Señor a quien llamaban Jesús, que había nacido de una virgen, no era un hombre común y corriente. Por eso le dice, sabemos, es decir, dicho en otra palabra, mis compañeros y yo estamos convencidos, sabemos perfectamente que tú no eres un hombre común y corriente. Tú viniste de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, las que tú has hecho, si Dios no está con él. Sin embargo, hermano, versículo 3. La respuesta que dio Jesús no fue una respuesta como que respondía de manera directa lo que Nicodemo preguntó. ¿Cuál fue la respuesta? Dijo Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está dando una respuesta directa. Aleluya. Como dicen por ahí, Jesús está tirándole a su yugular, directo al grano, como dicen otros. Jesús está dando respuesta a la inquietud que Nicodemo tenía dentro de sí. La cuestión no es que él crea que Jesús es maestro. La cuestión no es que crea que Jesús vino de Dios. La cuestión es que Nicodemo dentro de sí tiene hambre y tiene sed en el orden espiritual. Además de que Nicodemo tiene hambre y tiene sed, Nicodemo sabe perfectamente que la vida del hombre no termina en un sepulcro, no termina en la tumba. Como creían mucho en los tiempos del Señor y como creen mucho en nuestro tiempo. La vida del hombre no termina en la tumba. Nicodemo, las preguntas que hizo, el primer versículo, el segundo versículo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Sin embargo, Jesús le responde otra cosa. El que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y es lo que a Nicodemo le inquietaba. Es la incógnita que tiene Nicodemo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Dónde voy a pasar mi destino final? Nicodemo lo sabía. Nicodemo era un maestro de las escrituras, de la ley, de la Torá. Pero habían preguntas sin respuesta en la vida de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entiende absolutamente nada de lo que Jesús trató de decirle e infundirle a través de la respuesta del versículo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo está hablando en términos, ¿cómo lo digo? Naturales, en términos naturales. Pero el asunto iba mucho más allá que lo natural. Porque lo natural es que un niño nazca del vientre de su madre y crezca. Y después que crece, y aún un minuto después de nacer, no puede ser reintroducido al vientre de su madre nueva vez. Eso no puede ser. La historia no registra ningún caso. Eso no puede ser, eso es imposible. Para Nicodemo, Jesús le ha dado una respuesta absolutamente imposible. Pero el asunto es que Jesús no le estaba hablando en ese sentido. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aleluya. Yo pregunto, ¿tenía Nicodemo razón de hacer dichas preguntas? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Nicodemo, como dijimos antes, tenía preguntas que no tenía respuesta y Nicodemo necesitaba respuesta. Gloria a Dios, qué inteligente fue Nicodemo, porque él sabía que necesitaba respuesta y fue a la persona que podía darle respuesta. Y respuestas irrefutables. Gloria a Dios. Como ha sucedido mucho a través de la historia de la humanidad. Muchas personas, en nuestros países, en el mundo entero, que han tenido la misma inquietud que Nicodemo. Dicen algunos predicadores que Dios hizo al hombre e hizo un departamento pequeñito dentro del hombre que solo Dios lo puede llenar. Sin embargo, muchos no entendiendo, gloria al Señor, no entendiendo la actividad de Dios en la vida del hombre, buscan respuesta a través de otras cosas que no vamos a mencionar, no vamos a entrar en esos detalles. Buscan las respuestas por otros lugares. Ese no fue el caso de Nicodemo. Aunque él tuvo que ir de noche, aunque él tuvo que ir, ¿cómo se dice? A hurtadilla, a escondida, fue a la persona correcta. Gloria a Dios. Solo esa persona podía dar respuesta a Nicodemo y le sigue diciendo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí que es verdad que Nicodemo está en un limbo. Nicodemo no está entendiendo absolutamente nada, nada de nada. Pero recordemos que Nicodemo era un maestro. Había sido educado, había obtenido quizá las notas más altas en el fariseísmo, tanto así que le habían valido
para llegar a ser un miembro del Sanedrín, del tribunal judío. Pero sin embargo, Nicodemo esto no lo entiende. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es que todo aquel que viene al Señor es como un niño recién nacido, que en los primeros días o en los primeros tiempos es como un niño de pecho, que no sabe ni entiende nada. Hay que llevarlo en los brazos, hay que amamantarlo, hay que darle leche de acuerdo a su organismo, a la terneza de su organismo de niño espiritual. Hay que instruirlo, hay que hacerle ver cosas que por su inexperiencia no puede ver, no sabe. Esa era la situación de Nicodemo, a pesar de ser un maestro judío. Gloria al Señor. Aleluya. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo se nace de agua y del Espíritu? Es una pregunta. Necesito respuesta. Por favor, hermano, no me deje. Esto no es un monólogo. No se me queden callados, por amor a Dios. Adelante, hermano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué quiso decir Jesús a Nicodemo cuando le dijo? Leo el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se nace de agua y del Espíritu? Con el bautismo. El bautismo, dice Ruth, Gaby. y del Espíritu. Pues Gaby. Espera, que no puedo quitar el de esto. No es Ruth, es Gaby. Sí, Gaby, gracias. Amén. Muy bien. Hermano Lorenzo, yo pienso que el nuevo nacimiento que lo hablaba Jesús ahí era empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. O sea que era algo espiritual ya. Ya cuando nacemos de nuevo, nosotros no hay orgullo, somos humildes, pensamos, ya no somos egoístas pensando en nosotros mismos, sino que pensamos en hacer la voluntad de Dios y empezar a vivir una vida que nos va a llevar a la vida eterna. O sea, no en nacer físicamente, sino de agua y de espíritu. Bien, gracias Raquel. Muchísimas gracias. Permítame leer esto. Dice, Jesús explica además que una persona debe nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con nacer de agua y del Espíritu? Es la pregunta que se hace el escritor del guía y a seguida él mismo da la respuesta. Escúcheme, por favor. Dice así. Lo que sea que Jesús quisiera decir significaba lo mismo que nacer de nuevo, ya que ambos son necesarios para ver o entrar en el reino de Dios. Es probable que Jesús estuviera utilizando el lenguaje bíblico que se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 y 27, el Señor declara que después del exilio, Él reuniría a su pueblo y nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dice además, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermana Francisca Martínez, me parece que usted pidió la palabra. Antes de que se me olvide y dejarla plantada, por favor, usted tiene la palabra.
No, varón, no se preocupe. Yo solo le dije que repitiera la pregunta porque no Ah, muy la bien, había muy bien. No, captado no bien. pasa, no Muchas pasa. gracias. Entonces, hermano, como dijo Raquel, nacer del Espíritu, nacer de agua y del Espíritu, significa entregarse a Jesucristo. Eso es un proceso, no de un día, no de un momento. Es un proceso que hay que darle seguimiento. Usted se entregó a Jesucristo, empieza una relación con Él, a seguida, esa relación lo lleva a tener un vínculo con el Señor Jesucristo. A través de ese vínculo, usted va a cumplir ciertas formalidades que están aquí en la Biblia. ¿Cuál es una de esas formalidades? Que debe bautizarse. Por eso en Ezequiel dice, esparciré agua limpia. A través del bautismo, usted está diciendo al mundo, usted está testificando que usted murió y se levantó para vida. Es el testimonio, número uno. Pero que después del bautismo, puede ser después, pero vamos a hacerlo por orden. Después de que usted se bautizó, ya usted tiene una vida, un vínculo con Jesucristo. Entonces Él le va a poner en usted la unción, el bautismo del Espíritu Santo, que lo hace, primero lo sella y después lo unge el Señor con su Espíritu Santo que le hace propiedad privada de Él. Y cuando usted muere o el Señor venga, usted adquirió derecho a través de la gracia de Jesucristo de ser llevado al reino de los cielos. Y Dios le bendiga. Es lo que creemos. Amén. Adelante, pastor. Sí, el martes estaban dando una clase que guarda relación con esta clase. El mismo Juan, en la 3 cartas que escribió en el capítulo, en el capítulo 1, el versículo E3:9, que guarda relación con ese nuevo nacimiento en el hombre. Eso es un tema muy fino, espiritual, muy fino. Él dice, el mismo Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Está en él. Sí, sí. Que ahí Sí. empieza a engendrar un hombre nuevo o una mujer nueva en ese cuerpo, en ese corazón. Empieza una transformación desde adentro hacia afuera. Sabe que el corazón del hombre está dañado, enfermo. Y siempre tengo por decir que cuando logramos con la ayuda de Dios, también esfuerzo nuestro, sanar el corazón, todo el cuerpo es sano y somos una nueva criatura ante el Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Entonces el versículo 6 dice, por cuanto Nicodemo, perdón, no está entendiendo a cabalidad lo que se le está tratando de transmitir, de sembrar dentro de su mente y de su corazón. Jesús entonces le dice otra cosa. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Tú tienes que entender eso. Que lo que es nacido de la carne, carne es. Sin embargo, Nicodemo, tú tienes que hacer un esfuerzo, grande o pequeño, de entender también que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a seguida en el versículo 7, voy a adelantarme porque la hora se me va. En el versículo 7 le dice, no te maravilles, dicho en otra palabra, no te espante, no te sorprenda.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te espantes por eso. Eso para el hombre es grande, Nicodemo, pero para Dios esto no es grande. Esto es trabajo exclusivo de Dios. Y si tú te pones en la mano de Dios, lo que usted acaba de decir, pastor, esa transformación necesaria, esa metamorfosis necesaria que es capaz de cambiar el corazón del hombre, de cambiar su mente, de cambiar su forma de pensar, de cambiar su conducta, de cambiar su forma de actuar en la vida y de ver la vida misma, va a cambiar. Esto es absolutamente necesario. Por eso nosotros creemos, todos nosotros creemos, que cuando una persona que diga, fíjese, antes de decir lo que yo voy a decir, mire hermano, nosotros somos seres humanos. Por muy creyente, por muy cristiano o por muy espirituales que seamos, eso no significa que nuestra batalla terminó. Muy por el contrario, muy por el contrario. La batalla se recrudece más cuando nos entregamos al Señor. ¿Por qué se recrudece más? Porque antes nosotros nos dábamos rienda suelta a nuestros apetitos, cualesquiera que fuere. Pero ya no. Ahí es que empieza la batalla. Ahí es que empieza la lucha, la revolución entre usted y el mal que lo quiere llevar al mal. Aleluya. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, no te sorprenda, Nicodemo, no te espante, ni te turbes. Nacido de la carne. Nosotros somos nacidos de la carne y somos carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O mejor dicho, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Es un símil esto. En hermenéutica esto se llama símil. Es una comparación entre una cosa y otra. Es decir, nosotros oímos el viento, a veces muy fuerte, otras veces no. Pero el viento es algo abstracto. No lo podemos, no podemos palpar el viento. Sin embargo, lo escuchamos y vemos sus efectos. Dice también, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no sabe, yo no sé, nosotros no sabemos en qué momento el Espíritu Santo tomó la decisión de venir a llenar a nuestra vida. Lo estábamos buscando, pero era algo absolutamente desconocido. Como era desconocido para Nicodemo, que no tenía noticia de esto, así también para nosotros era absolutamente desconocido, como el viento. Gloria a Dios. Pasamos al versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Porque Nicodemo está hablando, está creyendo que el Señor Jesucristo le está hablando en términos terrenales. Eso es el versículo 12. Ajá, aquí está. Versículo 12. Aleluya. Dice, Nicodemo continúa preguntándose, ¿qué está diciendo Jesús?
Jesús se asombra de que este maestro y líder del pueblo judío fuera tan ciego espiritualmente. Irónicamente, este maestro se convierte en un alumno en presencia de un maestro mayor. La perspectiva de Nicodemo era terrenal. Gloria a Dios. Lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que tratamos de aplicar las cosas terrenales a las cosas espirituales, y eso no puede ser. No puede ser, porque no hay afinidad entre lo terrenal y lo espiritual. Lo espiritual está mucho más alto que lo terrenal. Es el problema de Nicodemo. Pero Nicodemo sigue haciendo preguntas, porque Nicodemo quiere resolver el problema interior que tiene. Sigue diciendo, y su mente estaba atada a lo que puede percibir naturalmente. Obviamente, le era necesaria una nueva perspectiva. Es por eso que nosotros, todos, usted no tiene que ser maestro de escuela bíblica, usted no tiene que ser predicador, usted no tiene que ser ministro, pero usted tiene que, por lo menos las cosas, las enseñanzas indispensables de la Biblia, usted tiene la obligación, el deber de saberlo, porque alguna vez en su vida alguien es posible que le haga pregunta y usted tiene que dar, nosotros tenemos que dar respuesta. Y muchas veces esas respuestas no son tan fáciles de dar, o las preguntas no son tan difíciles de contestar, como usted lo quiera ver, pero hay que dar respuesta. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, a él le era menester ver las cosas desde el punto de vista de Jesús, es decir, desde arriba. Sin embargo, este cambio de perspectiva requiere del nuevo nacimiento, lo cual es algo que él no podía comprender. Es decir, Nicodemo no podía entender esto. Nicodemo necesitaba instrucción, necesitaba pregunta que diera respuesta satisfactoria a sus preguntas. Es lo que Jesús le está dando. Fíjese, vuelvo y le repito, los 36 versículos contenidos en este capítulo 3 de Juan son respuesta a Nicodemo. Sigue diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús le está hablando a Nicodemo según las respuestas que él necesita y según la pregunta que le está haciendo de las cosas del cielo, aunque Nicodemo no esperaba esos tipos de respuesta. Nicodemo, su enfoque era la tierra, era lo terrenal, era lo natural. Sin embargo, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo era de arriba. Es el gran problema del mundo, o mejor dicho, es el gran problema de la humanidad que lo está abatiendo y lo está llevando paso a paso hacia el abismo. Tienen las mismas preguntas dentro de sí que Nicodemo, pero están buscando la respuesta por otro lado. Y no la van a encontrar. Porque por el otro lado no hay respuesta que satisfaga dichas preguntas. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo él tenía verdadera respuesta. Solo él tenía conocimiento de las cosas del cielo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 13 del capítulo 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor le está hablando de una historia
allá en el Antiguo Testamento, allá en la vida del pueblo de Israel, que sucedió, creo que en el libro de Números, si no me equivoco. Un desmán que cometieron los hijos de Israel, y aparecieron eran unos animales mordiéndolo y matándolo. No me acuerdo bien, alguien me lo hace recordar, no me acuerdo por el momento. Unas serpientes Y venenosas. cuando una serpientes. serpiente, sí, sí, que los estaban matando. Y Dios dio la orden que hicieran un asta, que subiera una asta y que hicieran una serpiente de bronce y colgaran en lo más alto de dicha asta, dicha serpiente, para que cada vez que un hijo del pueblo, un israelita, era picado por la serpiente, mirara hacia arriba y mirara esa figura de serpiente allá en el asta, y esa persona era curada. Eso simbolizaba, hermano, eso era un simbolismo de lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Jesús estaba hablando de su crucifixión que iba a suceder un tiempo después, quizá un año y pico después, o dos quizá, el tiempo no importa, que iba a suceder, y que ese acto, eso que Jesús iba a sufrir, esa crucifixión, iba a ser el antídoto para toda enfermedad espiritual y física de la humanidad. Pero desgraciadamente, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, sin lugar a dudas, que somos poco en relación a la población mundial. En realidad somos poco lo que miramos hacia arriba, al asta, allá donde está nuestro Señor crucificado, para ser sanado. Gloria a Dios. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la... Esa es la otra parte del versículo 14. Entonces el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí, mi forma de ver las cosas, ya aquí, a la altura de esto, del versículo 14 en adelante, Jesús está como suavizando la enseñanza, el mensaje, con el fin de que Nicodemo pueda entender, pueda asimilar lo que se le quiere enseñar. Y está diciéndole que el acto que Jesús hizo fue porque Dios amó la humanidad, y ese amor fue tan grande, fue tan inconmensurable, que dio el único hijo que tenía, el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cuando dice no se pierda, ¿qué quiere decir el Señor o la Biblia cuando dice no se pierda? ¿Cómo sería, cómo podría ser esa perdición? A nosotros no nos gusta decir eso. Pero si usted se empantalona y lo dice, lo está diciendo la verdad. Ahora nosotros, por ética, por prudencia, tratamos no de suavizar el mensaje, sino hacerlo un poquito más potable, menos tremendista. Aunque no creo que sería tremendista por parte nuestra, porque no dejaríamos de ser la verdad. Pero hay de la gente
y buscamos una forma de decirlo, hacerlo más potable, buscando precisamente que se nos entienda. Entonces, cuando dice para que no se pierda, es para que no se vaya al infierno. Ese es el mensaje. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado, hermano, es muerte. Y no muerte física precisamente. Ojalá fuera la física, porque si fuera la física no fuera nada. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cosa que la humanidad no cree ni quiere creer. Versículo 17. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese o fuera salvo por él. La conversación entre Jesús y Nicodemo es importante porque apunta a la decisión que determina el destino final de una persona. Yo repito este pedacito, si usted no lo escuchó bien o no lo está leyendo. Dice, la conversación entre Jesús y Nicodemo es importante porque apunta a la decisión que determina el destino eterno de una persona. La fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Es este momento, en este momento, Nicodemo es incapaz de creer que Jesús, como el Mesías, sin esta fe, perecerá. Sin embargo, Juan introduce el único elemento decisivo que puede cambiar su destino. El amor inefable de Dios. El amor, ese amor que es expresado en el versículo 14, 15, 16 y 17. Dios se revela. No, estoy perdido. El amor inefable de Dios por el mundo. Como fariseo, Nicodemo no ve esto, aunque el Antiguo Testamento lo sentaba claramente. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7a, Dios se revela a Moisés como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y verdad que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el evangelio que Jesús proclama y encarna. Cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no es la obra de Dios. No, aunque muchos ven a Dios como un gigante, valga la redundancia, grandísimo, como un mazo grandísimo, como dicen aquí, con una porra grandísima en la mano, listo para entrarle a porrazo a cualquiera que se sale del camino. Dios no es así. Dios quiere que el hombre reconozca el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que ese sacrificio es para vida, es para paz, es para reconciliación. Es lo que Dios quiere entre la humanidad y Él. Ahora bien, la humanidad incrédula, la humanidad rebelde, la humanidad que decidió no creer, no hacer caso, no prestar atención, pues va a sufrir la consecuencia. Tan sencillo como esto. La falta de fe de Nicodemo es aún más sorprendente a la luz de esto. Vemos que Pablo, el antiguo fariseo, lo comprende y por ello lo encontramos diciendo, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Los fariseos eran conocidos por condenar a los demás para justificarse a sí mismos. Los fariseos. Y hoy en día, hermanos, todos, tenemos un tipo de fariseísmo moderno, de acuerdo al tiempo. Yo le llamo, en lo personal, fariseísmo moderno, listo a condenar, a juzgar y a cerrar la puerta, a cerrar la ventana que Dios abrió a la humanidad. Y meten a la gente al infierno con zapato y todo. No hay oportunidad. Sí hay oportunidad. Yo la tuve. Usted también la tuvo. Ellos también la tienen. Independientemente que quieran aprovecharla o no. Nicodemo trató de aprovechar la oportunidad. ¿Y cómo la aprovechó? Gloria a Dios. Porque lo que aprendemos, lo que vemos de Nicodemo, me dice a mí que él aprovechó, no la desaprovechó. De hecho, Nicodemo fue uno de los que reclamó el cadáver de nuestro Señor. Nicodemo, juntamente con el otro muchacho que se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora. Simón, me José de parece. Arimatea. José de Arimatea, gracias, Max. Sí, señor. Eso significa que Nicodemo, en Nicodemo las palabras del Señor, las instrucciones del Señor, no cayeron en el vacío, surgieron su efecto. La Biblia no dice mucho más de Nicodemo en lo adelante, pero yo quiero pensar, y ojalá usted pudiera pensar conmigo, que Nicodemo, repito, aprovechó. La falta de fe de Nicodemo es aún más sorprendente a la luz de esto. Bueno, los fariseos eran conocidos por condenar a los demás para justificarse a sí mismos. Dios, sin embargo, envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. El amor de Dios no solo hace posible la fe y la salvación, sino que no condena al incrédulo. Vuelvo y repito esto, el amor de Dios no solo hace posible la fe y la salvación, sino que no condena al incrédulo. Es decir, mientras que el incrédulo tiene vida, suspira, alienta, hay oportunidad para él. Las oportunidades se terminan cuando ese hálito de vida sale de nosotros. Ya no hay oportunidad. Por eso la Biblia dice allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ya no hay oportunidades. Repito, después que ese hálito de vida sale de nosotros. ¿Qué hay? Juicio que nos espera. Todos nuestros actos, toda nuestra conducta serán juzgados siempre y cuando usted no buscó la limpieza, el perdón de esas malas conductas, de esos malos comportamientos. Todavía hay tiempo. Hagámoslo. Gloria a Dios. Cuando una persona coloca su mirada en la cruz de Cristo y se centra en él, puede nacer de nuevo. Lo mismo que había que hacer, que Nicodemo tenía que hacer. ¿Qué tenía que Nicodemo hacer? Nacer de nuevo. Si miramos a Cristo, si nos entregamos a Él, si vamos a Él, si buscamos respuesta de Él, podemos nacer de nuevo. Es posible que nuestra mente no asimile esto. Bueno, cuando digo nuestra mente, no me refiero a nosotros, sino a aquellos que no conocen al Señor. Es posible que no asimilen, no entiendan esto.
pero tienen que pensar que son unos niños de pecho y necesitan el cuidado de su madre, de su padre o de su tutor o de quien sea. Puede nacer de nuevo. Al final, es muy probable que Nicodemo, es lo que dije antes, al final es muy probable que Nicodemo comprendiera el mensaje. Juan 19, 19. Búscalo más. Juan 19, 19. Léelo, por favor. Aleluya. Ya estamos terminando. Si alguien lo tiene primero que yo, puede leerlo. Amén. Juan Sí. 19, 19 dice, escribió también Pilato un No título es eso. que puso. Eso no es Sí, 19. sí, Y Juan 19, 19. ese, Ese. sí, Y dice ese. así, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno. Perdón. Fui yo que cometí el error. Juan 19, 39. Muy bien. Bueno, el 39 dice, 39. también Nicodemo, el Ujú, que antes había visitado a Jesús de noche, ujú, vino trayendo un compuesto de mirra y de ujú. aloe como 100 libras. Sí. Esto, Para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que había pasado a ser maestro de Nicodemo. Y que Nicodemo, con su actitud, está diciendo que creyó en él y que lo tenía como el verdadero Mesías, tan esperado por todo el pueblo de Israel. Por último, Juan señala un importante resultado del nuevo nacimiento en el Espíritu, una nueva naturaleza. Según Juan, nacer de lo alto es pasar del oscuro mundo del mal al glorioso reino de la luz y la verdad. Esto es lo que significa entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer estos últimos versículos ya para terminar. Juan capítulo 3, versículos 18 y 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Unigénito significa único, Hijo de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Permítame leer esto ya para terminar. Sin embargo, los que han nacido de lo alto aman la luz. Aman la luz porque sus acciones son guiadas por la verdad. La verdad no es solo algo que caracteriza las creencias de una persona, sino también sus palabras, sus acciones. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito, hermano, somos seres humanos con una mente finita, fallamos, erramos el blanco, nos equivocamos, cometemos errores, pero estamos a tiempo de corregir, de enmendar, de resolver y de limpiar
nuestro currículum con el Señor. Porque decimos que estamos en luz, que andamos en luz. No podemos permitir que las tinieblas nos arropen. No podemos permitir esto. Ahí está la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo mal y de todo pecado, para que esa luz brille cada día y para que los demás nos vean y glorifican a nuestro Padre que está en el cielo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y dejemos de inmediato a nuestra hermana superintendente. Amén, amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano maestro, hermano Lorenzo. Una hermosa lección que nos recuerda ese sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado, ese sacrificio que nos permite experimentar ese nuevo nacimiento en nuestra vida y que nos ha dado la oportunidad de tener ese cambio de dirección, de arrepentimiento en nuestras vidas. Así que me gustaría si alguien quiere compartir un pequeño testimonio con nosotros de lo que le haya llamado la atención, que le haya sorprendido hoy de esta clase y que crea que le puede ayudar en algo, porque son lecciones, son escrituras que prácticamente son muy conocidas, pero que yo creo que cada vez que tenemos la oportunidad de estudiarla, yo creo que marcan nuestra vida y nos dejan cada día una nueva enseñanza. Entonces, me gustaría escuchar por lo menos a alguien, una persona por lo menos que nos comparta algo que le haya impactado hoy en esta lección. Amén. Amén. Bueno, yo me quedo con la parte de la seguridad que tenía Nicodemo de con quién estaba hablando. Amén. Amén. Dios bendiga, Darling. Hermana Juana. Sí, yo también a esa misma persona me baso de que igual que Nicodemo en esos tiempos estamos nosotros hoy en día. No podemos confiarnos en nuestra propia prudencia, sino ser como Nicodemo, ¿verdad? No pensar que porque uno tenga un poquito de conocimiento, ya descuidarnos pensando que ya lo sabemos todo, sino que siempre seguir adelante confiando en Dios. Bien. Amén. Y por mucho que sepamos de las cosas materiales, no tiene nada que ver con lo espiritual. Por eso es que vemos que muchas veces vienen maestros a la iglesia, gente con profesiones de universidad a la iglesia, y sin embargo lo doctrina un líder, un pastor que no ha ido a la universidad, porque no tiene nada que ver. O sea, y él se deja enseñar porque aunque él sabe mucho de otra cosa del mundo secular, de esto no sabe nada. Es como un niño. O sea, lo que pasaba entre Nicodemo y Jesús. Podía saber Nicodemo muchas cosas, pero en el mundo espiritual en el que Jesús le estaba hablando, era un bebé, no entendía nada. Así que eh, el Señor le bendiga. Yo creo, vamos a dejarlo hasta aquí porque yo creo que todos nos vamos con algo en este día hoy, todo. Vamos a ponerlo en práctica, que el Señor nos ayude a poder poner en práctica, sobre todo a buscar siempre esa búsqueda del Espíritu Santo en nuestra vida, porque ese nuevo nacimiento surge en nosotros, pero eso no nacemos y nos quedamos ahí, ¿no? Es como un bebé nace y va creciendo, y así mismo nuestra vida espiritual. Nacemos, cuando venimos al Señor, vamos empezando, como decía el maestro, dándonos pequeñas cositas y luego vamos avanzando y vamos creciendo en su gracia. Amén. Así que el Señor nos ayude, el Señor le bendiga a todos. Gracias por su atención, por estar ahí tan pendiente y que el Señor le bendiga y vamos a entregar esta parte a los pastores la semana que viene. Nos vemos con la lección número 2 y con nuestra hermana Francisca aquí, así es que vengan también preparados con ilusión y listo para que aprendamos y también para compartir. Adelante, hermanos pastores. Buenas noches a todos. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a la superintendente. Dios Amén. bendiga al maestro, a la maestra Francisca. Señor le bendiga a cada uno
de ustedes de manera muy especial, conforme a su necesidad. La verdad que la clase era una clase muy profunda, muy edificativa, y damos las gracias al Señor. Así que nada, vamos a seguir orando por nuestros hermanos que están un poco delicados de salud. La gripe está azotando mucho